Encarem el tram final amb aquesta segona part i ara és el moment de la segona ponència titulada Datos, algoritmos i polítiques deportives i que anirà a càrrec de Juanma Murua. El Juanma Murua és economista, consultor i investigador especialitzat en gestió de ciutats i polítiques esportives, llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat del País Basc, màster en gestió de ciutats i urbanisme per la Universitat Oberta de Catalunya. És consultor independent en gestió de ciutats i territoris i és especialista en polítiques esportives i promoció de l'activitat física. Donem la benvinguda al Juanma Murua i el rebem amb un fort aplaudiment. Gracias, Ana. Bueno, gracias, Ana, gracias, Ferran, gracias, Conrad, por la invitación a estar aquí. Conocíamos desde hacía tiempo. Y gracias a todas y todos por haber aguantado hasta este momento. Bueno, había traído con esta idea cuando me lo plantearon, yo creo que hemos ido cambiando. Últimamente también me está tocando hablar mucho sobre inteligencia artificial. Todo esto, bueno, casi me excuso porque por formación, así como soy economista y sobre todo especializado en desarrollo urbano, desarrollo, gestión de ciudades, también doy las dos asignaturas de innovación y nuevas tecnologías en el máster de la Universidad del País Vasco. Entonces, bueno, de ahí viene el porqué. Después del tsunami del 30 de noviembre de 2022, cuando salió ChatGPT, enseguida la Diputación de Vizcaya, la Diputación de Guipúzcoa, Gobierno Vasco, empezaron a mirar oye, ¿qué hacemos, ¿no? Bueno, no voy a hablar mucho de ella, algo sí, algo un poquito sí, porque es que si no hablamos de ella, ¿de qué vamos a hablar, no? En estos momentos. Sobre todo vamos a hablar de datos, ¿no? Bueno, yo, por empezar, ¿cuándo se convirtió el deporte en datos? Bueno, siempre han sido datos, ¿no? Pero el gran boom del deporte, digamos, con todo el boom o la entrada del algoritmo y la importancia de los datos, ¿no? en el deporte, ¿cómo ha sido esto? No ha sido un momento fijo. Empezó así, ¿no? La primera manifestación deportiva digitalizada, Pong, 1973 creo que era. No sé si hay discusión sobre si es el primero, si es el tercer juego. La tecnología utilizó el deporte para llegar a ser un elemento doméstico. O sea, antes los ordenadores eran una cosa así de los nerdazos estos con sus gafotas y sus bolis Bic aquí en los bolsillos. Y bueno, ¿cómo lo metemos, ¿no? en los hogares? Aquí el cambio, y por esto es por lo que traigo esto, digamos, lo que ocurre aquí es una actividad virtual. Por favor, no discutamos si los eSports son o no lo son, deporte, pero yo voy a dar por hecho que es una actividad virtual. Los que se mueven son los palitos y la pelota. Y el escenario donde ocurre el deporte es un escenario digital. Realmente ahí hay un par de personas que estarán moviéndolos con el joystick, ¿no? Pero bueno, eso no es muy diferente a esto. Esto sigue siendo lo mismo. Es una actividad virtual, los muñecos son los que se mueven. Nosotros, y ya digo que no vamos a entrar, no es hoy, ¿no? El día. Movemos los pulgares y el escenario donde ocurre toda esta práctica deportiva es un escenario también digital. No ocurre en donde vivimos, ¿no? Pero vino un gran cambio en el que ya pasamos a una actividad física. Fue la Wii, ¿no? Ya empezamos a generar, ya se empieza a generar un deporte, una práctica de actividad física, pero el escenario donde ocurre, básicamente, la competición es un escenario digital. Digamos que la partida se juega en un escenario digital, pero nosotros tenemos que movernos. Esto es un gran cambio. Esto es un gran cambio hasta el punto de, como esto, ¿no? Esto es el Giro. Esto es la etapa, la prólogo. Y es básicamente lo mismo que la Wii. Es una actividad física, pero en vez de realizarse sobre las ciudades, en la ciudad, con lo bonitas que son, bueno, también los salones italianos estos, ¿no? También son bien bonitos, pero se produce en el escenario digital. Y el gran cambio, ya el último, no es secuencial, porque seguimos jugando a las primeras, pero, y es aquí donde quería llegar, y es por lo que tenemos ahora tanta información, este fue el siguiente gran cambio, ¿no? Actividad física en el escenario físico-digital. Esa foto la saqué en Ámsterdam, habíamos ido a remar una regata
y bueno, esto es un canal que entra, venías del río Amstel, nosotros íbamos por ahí al hotel, y venías andando y te encuentras con esa pegatina. Es un segmento Strava marcado en el suelo, más allá de lo digital, ¿no? Empieza, significa, llegas a la pegatina, aprieta, hasta el siguiente segmento, hasta la siguiente pegatina. Entonces, bueno, creo que los compañeros me decían, ¿qué haces haciendo fotos a eso? Y digo, estoy currando. Sí, porque, claro, yo la pregunta es, en esa situación, ¿dónde estamos compitiendo? ¿En Ámsterdam o en Strava? Estamos en esa intersección, en ese espacio mezclado de datos, que ni siquiera son capas, ¿eh? Digamos, nosotros cambiamos nuestra forma de interactuar con la ciudad debido a esa capa, ya me he equivocado llamándole capa, digamos, a esa dimensión digital, y a su vez, también, digamos, esa dimensión digital se adapta a la ciudad, ¿no? Es una realidad mixta. Estamos viviendo ya en esa realidad mixta. Y desde que empezaron todas estas aplicaciones y todos los modelos basados en la geolocalización, hemos dado un salto hacia toda esa, digamos, creación de datos que ya la tenemos súper descontrolada, bueno, tampoco no, ¿eh? O sea, bueno, consistirá en que la controlemos, pero de aquí obtenemos un montón de datos, ¿no? A medida, traía esa idea, a medida que los dispositivos digitales se van incorporando más a nuestras culturas, a las culturas deportivas, a las propias actividades, cada vez estamos hablando más de espacios, ¿cómo le he puesto? Espacios mediados digitalmente. Ya no nos podemos entender una instalación, pero es que ni siquiera ya el espacio urbano no podemos entenderlo sin digamos, su copia o su capa o su dimensión digital, ¿no? Esto lo llevamos en muchos casos, pues por ejemplo, así en cosas prácticas. Por ejemplo, ya en los planes estratégicos no podemos obviar la dimensión digital, el espacio digital. Cuando hablamos o hacemos sesiones participativas, grupos de trabajo, etcétera, en torno a los espacios deportivos, no podemos obviar los espacios digitales, porque además tienen esa relación, ¿no? Cada vez estamos en esa dimensión, en esa realidad cada vez más mediada digitalmente. Esto nosotros le llamábamos, hace años hice un artículo que le llamaba el deporte cyborg, que es entre cibernético y orgánico, ¿no? Tiraba un poco de esta teoría de Theoret, que hablaba del devenir cyborg, porque me parece muy importante, y a partir de aquí, que ya me voy a meter a tope con los datos, la importancia de los cambios tecnosociales. No son simplemente técnicos, es la tecnología, cómo está cambiando nuestra forma de relacionarnos. Esto no es muy difícil de verlo, ¿no? Bueno, yo tengo un hijo de 21 años, tengo mi hija de 12, ¿no? De 13, y ves que las relaciones sociales han cambiado, ¿no? Y cómo digamos, están incorporando las tecnologías y está cambiando nuestra forma de relacionarnos, ¿no? Nuestra propia forma de entender el deporte. Esto nos lleva a esta idea de, bueno, ¿qué valor tiene el dato? Claro, todo esto nos cambia, ¿no? Nos cambia el valor de los datos en nuestra gestión, en la gestión de las ciudades. Quería traer aquí, porque una cosa que me habían comentado, ¿no? La importancia de poner un poco de orden, qué tipo de datos estamos tirando, qué tipo de datos estamos utilizando, qué tipo de datos nos pueden servir, pues, para desarrollar todo esto, ¿no? No hay una única tipología de datos, vamos a pensar, hay diferentes tipos de datos. Y lo interesante es cuando empecemos a hacer un trabajo, el que sea, ya sea un cálculo de impacto, ya sea unas políticas o un plan de instalaciones, lo que sea, tenemos que pensar, bueno, qué datos vamos a necesitar o con qué datos vamos a trabajar. Muchas veces también hay oportunismo, ¿eh? Es decir, que hay veces que nosotros hemos empezado a tirar de datos y decir, ostras, esto es interesante. Hay veces que hemos buscado datos, luego os enseño un caso, hemos buscado datos para refrendar unas decisiones o unas ideas que han salido en el proceso participativo. Y decíamos, ostras, pues igual tenemos que buscar datos en esto, ¿no? Os voy a hablar de 4 tipos, así grandes, ¿no? Datos estáticos, datos GIS, geolocalizados, datos de movilidad y datos transaccionales. Todos, los usáis todos. Los tenemos todos. Todos estos datos los tenemos. Datos estáticos nos referimos a esto. Esto, por ejemplo, este es el atlas
el Atlas de Euskadi de salud. Lo que hace es cada municipio de todo Euskadi, y en este caso en las ciudades también lo hace por distritos o por barrios, y analiza diferentes indicadores de salud. En este caso, este mapa, por ejemplo, es de sedentarismo. Entonces nos indica cada una de las zonas, esto tendrá su rayo láser, ¿no? Cada una de las zonas, los niveles de sedentarismo que hay, ¿no? Por ejemplo, observamos, para quien conozca un poco, margen izquierda, pues mayores niveles de sedentarismo, peor espacio público, menores niveles de renta. Margen derecha, aquí margen derecha, aquí ya hay más dinero, ya tenemos más tiempo libre, etcétera, ¿no? Bueno, estos son datos estáticos. Nos dicen, digamos, en esta zona hay este nivel de sedentarismo, punto. Podemos tenerlo más o menos grande, ¿no? O sea, digamos, la zona, los espacios más o menos grandes. Nos pueden servir, por ejemplo, para eso, ¿no? Para hacer ese estudio, esa planificación de instalaciones. Os traía este caso, que es como ese que os he presentado, pero en tocho, Estados Unidos. Esto es un trabajo que han hecho en colaboración con Carto, empresa de datos geolocalizados. No sé si llegáis a leer. Bueno, básicamente es una plataforma, 36 métricas diferentes, en la que a nivel de barrio, tienes Estados Unidos, las ciudades entran y bajan hasta a nivel de barrio de esas 36 métricas, esos 36 indicadores que nos indican los niveles de salud. Esto ya es GIS más localización, digamos. Bajan, digamos, a un nivel mucho más pequeño y hay varios relacionados con la actividad física y el deporte, ¿no? Por ejemplo, calculan el park access, que es qué proximidad tenemos de los parques, la walkability, la facilidad para caminar, y la otra es la inactividad física. ¿Vale? Ya empezamos, digamos, ya estamos dando datos digamos, mucho más geolocalizados. No cogemos un área y decimos tanto, sino podemos bajar a áreas mucho más pequeñas, incluso a nivel de nosotros ya. Yo creo que, por ejemplo, aquí utilizamos el censo, por ejemplo, utilizamos por portal. Hay en otros sitios que no se usa. Yo creo que aquí cuando hicimos el plan de estratégico del deporte del Baix Llobregat, teníamos el dato del censo por portal. Claro, podemos hacer los cálculos, ahora vamos a ver algunos, ¿no? Bueno, cercanía, niveles de acceso, facilidad de acceso a los diferentes elementos para la práctica de la actividad física, ¿no? Otro ejemplo de datos GIS, os traigo muchos ejemplos, porque creo que es como más fácil para ver. Esto es la ciudad de Logroño. Aquí nos encontrábamos con un problema, que era que se encontraban con que las listas de espera, había un polideportivo que es que se las llevaba casi todas. Y tenían una duda de, oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿El servicio es mejor? ¿Los monitores o las monitoras son mejores? ¿Por qué? ¿Por qué se da? Bueno, era una cuestión básicamente urbana. Era una cuestión que cuando analizabas, claro, toda esta área, hacíamos la geolocalización de las instalaciones, toda esta área, un 40% de la población, el polideportivo que más cerca tenía era precisamente este de las Gaunas. O sea, le estaban dando vueltas a, ostras, el servicio, no sé qué, dicen, no, esto es cercanía. Y es que encima tiene parking, las Gaunas tiene parking y encima tiene carreteras. Entonces, todo el mundo se va a apuntar a las Gaunas, todas las colas en las Gaunas. Que muchas veces parece que tenemos que empezar a buscar datos, indicadores de calidad, y luego resulta que es una simple cuestión de, hostia, luego colócala bien. Así como Chascarrillo, luego iban a hacer un polideportivo nuevo, un centro deportivo municipal nuevo. Una opción era ponerla por aquí, porque era una antigua estación de autobuses, y otra era ponerla por aquí. Claro, cuando dices, joder, por aquí no. Bueno, terminaron poniendo el de aquí, el de bien céntrico, porque, bueno, ya sabéis, las decisiones también muchas veces las tomamos por, no sé por qué, en esta en concreto, la verdad, ¿no? A ver, era muy chulo porque era una estación, una antigua estación, y una antigua estación, rehabilitarla como gimnasio o como centro deportivo municipal, pues quedaba muy bien. Urbanísticamente era una mierda de decisión, ¿eh? O sea, era un desastre de decisión, pero bueno. Los motivos. Todo esto son datos GIS. Este caso es otro, por ejemplo. Esto es Maya en Portugal, y lo mismo, lo que hacemos ya es calcular digamos, el área de influencia de cada instalación.
cada una de las instalaciones o incluso de una red. Por ejemplo, esto es los polideportivos. ¿Vale? Tiempo caminando en bicicleta hasta los polideportivos, hasta las pistas o circuitos, hasta los pabellones, por tipología, y observamos, digamos, el área de influencia. Luego lo que se hace es calcular cuánta gente vive en estos radios a 5 minutos, a 0,10, a 0,15. Luego te puedes dar datos ya si te pones a rascar un poco, como nos salía en Bilbao, ¿no? Que era que si lo juntas con una encuesta a veces es muy curioso, porque las encuestas están guay, porque cuando las contrapones con datos. Hubo una encuesta que yo creo que solamente el 40% de la población decía que vivía a menos de 10 minutos de un polideportivo. Y hacías el cálculo y era el 74%. La gente se le hace lejos. El polideportivo, cuando le dices está a menos de 10, no, está más lejos, ¿no? O sea, siempre... bueno, aquí, por ejemplo, la buena, en este caso en Maya, lo que nos ocurrió es que iban a hacer 4 polideportivos nuevos y lo que nos pidieron era hacer los cálculos de las áreas, porque todavía no tenían cerrados los solares donde las iban a construir, sí que tenían algunas ideas de qué disponibilidad tenían, y hacer los cálculos de cuáles podían tener más impacto. Todo esto, bueno, son datos GIS. En urbanismo se han utilizado desde hace un montón de tiempo, se llevan utilizando, pero tenemos que incorporarlos. Datos de movilidad. Ya empieza a complicarse el tema, ya empieza a haber otra... Este es el caso, os traigo uno potente, que es Movistar, que lo que hicieron fue rastrear a todos los móviles. Rastrear a todos los móviles en la final de la vuelta. En la última etapa de la vuelta, te cogen, te rastrean los móviles y saben por dónde has andado. Entonces hicieron este cálculo, no me da la vista, pero bueno, a la afluencia 69.400 visitantes en la zona de la Gran Vía, un 30% más que cualquier domingo. Era el origen y perfil, el 24% eran asistentes de fuera y la duración se calcula del tiempo de... se analizó el tiempo de permanencia. Todos estos datos a partir del seguimiento de los móviles. Estos son datos de movilidad. Si eres Movistar, tienes ese movimiento. Y probablemente, si vuestros ayuntamientos tienen un área de Smart City, es probable que también lo tengan. Esto nos ha pasado en Bilbao. Yo me acuerdo en 2017, yo he tenido mucha suerte porque Bilbao ha hecho los 3 planes. Hicimos el primer plan estratégico del 17, el del 21 y ahora el del 25. Entonces hemos visto la evolución y está muy bien porque te permite ver cómo van cambiando las cosas, ¿no? Yo me acuerdo en el 17 hablando con el área de Smart Bilbao y les fui con unos mapas de estos, mapas de movilidad y tal, y les digo, ¿y esto tenemos posibilidad de saber? Me dice, claro. Ni idea. Y le digo, ostras, ¿y esto cómo lo haces? O sea, tenemos posibilidad, o lo podemos comprar a Movistar, o le podemos... Y no, esto lo sé yo con mis máquinas. Y, pues venga, máquina, dime cómo. Con el wifi municipal. Con el wifi municipal rastreaba a la gente y con el algoritmo calculaba, en función de la velocidad, sabían cuándo, digamos, cómo se mueven, si están en bicicleta, o si están en patinete, o si están caminando. Si no lo habéis visto, por ejemplo, pero esto lleva mucho tiempo, ¿eh? O sea, yo al final casi lo que les recomiendo a muchas veces cuando hacemos un plan de estos o estamos trabajando con el área de deportes es, antes de volvernos locos, lo hablaba antes con Ferran, ¿no? Antes de volvernos locos, vete a hablar con el área de informática a ver qué tiene. Porque nos ha pasado, también digo, en Bilbao, por ejemplo, en el 21, en el 17 también fue, de preguntarles, bueno, ¿qué nivel de utilización tenéis en estas instalaciones? Me dicen, no lo sabemos. Digo, ¿cómo no lo sabéis? Esa instalación tiene un torno y tiene un horario. Igual es un poco engorroso, pero esto se puede saber. Pero la aplicación, digamos, el aplicativo que tenían no tenían una buena capa de análisis de datos, ¿no? En cambio, el de Bilbao Smart City o Bilbao TIC, que se llama, este sabía en el momento real. Y te decía, en este momento está al 72. O sea, el área de deportes no era capaz de decirte en el año se ha ocupado un 70% y el área de informática te decía, en este momento está el 72%. Y eso no lo sabía el área de deportes. Así, para que empecéis a tratar bien a los de informática.
No hace falta, como os decía, podemos acceder a estos datos de Movistar, se pueden comprar, pero muchas veces, por ejemplo, esto es el Baix Llobregat. Lo hicimos cuando el plan estratégico, que lo que hicimos, y además es que yo creo que fue el primero, ni siquiera descargamos, hicimos un poco, scrapeamos. No sé si estáis familiarizados con el término scrapear. Scrapear es que te cojo lo que tienes subido en la web y me lo descargo y me lo meto en el servidor. Es un poco feo, pero no teníamos otra, y era descargar las rutas, ¿no? Analizábamos por dónde corría la gente, esto creo que era correr y caminar, situado sobre el territorio, y observábamos esos puntos, ¿no? Que el principal área de actividad física y deporte del Baix Llobregat es el río. Se observa el hueco del aeropuerto, se observan las tres sierras. Este fue uno de los primeros, y son datos de movilidad. En este caso eran datos de Strava. Poco a poco hemos ido sofisticando el análisis, ya pedimos más datos, más bases de datos. Strava también está compilando datos también de Garmin y datos de otros proveedores. Y, por ejemplo, en este caso, que ya lo hacemos en todas las ciudades, porque nos pasó esto de la derecha, que es Ermuan. Durante un proceso participativo, las mujeres nos trasladaron que a partir de las 6 de la tarde ellas por ahí no iban. Podéis ver el gráfico de arriba, es por dónde se mueven, por dónde corren las mujeres, y aquí abajo por dónde corren los hombres. Es llamativo, era llamativo. Aquí sí que lo que os decía al principio, ¿no? Que a veces necesitas, no sé si necesitas los datos, joder, cuando subí esto a Twitter me cayeron hostias por todos lados. O sea, pero por todos lados. O sea, desde las mujeres de pareces gilipollas, ¿cómo no lo sabes? ¿Por qué no les preguntas a ellos o a ellas? Y digo, no, es que les hemos preguntado. Y ya lo sabíamos, que también por eso lo hemos buscado y por eso también lo hemos preguntado. Pero bueno, como Twitter es Twitter, y si no, o era Twitter, si no, fíjate, qué aburrimiento. Y también por parte de los hombres de, es que normal, es que corren menos, es que no sé qué, y no, a ver, es que encima lo hemos compensado para que no sea muy, o sea, que si hay más hombres o más mujeres se vea más o menos igual, porque lo que nos interesaba era identificar estos tramos, ¿no? Bueno, esta fue la primera vez que lo vimos, que salió, y al poco tiempo, bueno, yo creo que lo estábamos haciendo en paralelo, estábamos haciendo también el plan del centro, el plan de Maya. Este fue muy chulo. Bueno, el primero le sentó fatal. El primero sentó muy mal. Era, eso no se puede publicar. Y dices, a ver, hay que entender, no es que pase algo ahí. Ya me meto en el modelo ciudad, no es que pase algo, no tiene por qué haber violencia, yo qué sé, no tiene por qué haber robos, no tiene por qué haber, o sea, cosa. Pero bueno, a ver, esto se le llama seguridad percibida. Me da mal rollo ir por ahí. Cada uno nos da mal rollo ir por donde sea. Yo me acuerdo, mis hermanas y yo, cada uno volvíamos a casa por un camino diferente. Ellas evitaban el subterráneo y yo evitaba la comisaría. Cada uno, a ver, yo me creció en los 80 en el País Vasco, o sea que sabes lo que evitar. Eso es lo que se llama seguridad percibida. Por donde no te da buen rollo, lo evitas. Esto es lo que les pasaba ahí, ¿no? Aquí, en Maya, esto estuvo muy bien. Yo no lo sabía y me lo dijeron hace un año, 2. Maya descubrimos también, fijaros, este eje, ¿por qué no van por ahí las mujeres? O este eje. Nosotros lo identificamos en el plan, ya fueron a verlo, han mejorado la iluminación de esa zona. A veces puede ser tan simple como eso, no tienes por qué poner ahí una patrulla, simplemente con. Esto también nos lleva a pensar en algunas cosas, me vuelvo a mi rollo de ciudad, ¿no? De, joder, ¿cómo hacemos los sitios para correr y para caminar y tal? Que ponemos árboles, y los árboles están guay, dan sombra y son muy bonitos, pero también permiten esconderse, porque no salen en algunos procesos, ¿no? Bueno, y este es Bilbao. Bilbao, es que vemos en todos que es el mismo parámetro, ¿no? O sea, el mismo patrón, digamos. En la zona urbana, más o menos se cumple, todo el mundo va, pero en cuanto sales a las zonas periurbanas, al monte, las mujeres ya no van. Bueno, análisis de datos. Otros datos, a veces, según lo que estás buscando, esto también es Bilbao, esto es una investigación que hicimos para Blanquerna, con Blanquerna,
que hicimos la comparativa deporte en el espacio público en Málaga, Barcelona y Bilbao. Y esto era Bilbao, y lo que queríamos era buscar puntos de posible conflicto. Prácticas deportivas con turistas, con vecinas, con lo que fuese, ¿no? Aquí lo que analizamos fue, esto era Strava también, esto hicimos un scrapeo una descarga de rutas de Wikiloc y las ubicamos, y esto es una API. Una API, no sé si sabéis, una API es una plataforma para leer otras plataformas, digamos, es como una pasarela para leer unas plataformas, ¿no? Que lo que hacía era analizar las fotos que se subían a Flickr, a Google Fotos creo que era, y a Instagram, y que se subían geolocalizadas. De forma que lo que veíamos, aparte, os podéis imaginar este mogollón de aquí, pues eso es el Museo Guggenheim, y lo que analizábamos era, lo que conseguíamos era cruzar esos datos de por dónde corre la gente y ver si había si se corría mucho por puntos en los que podía haber masificación de personas. En ese punto, por ejemplo aquí, porque además urbanísticamente lo sabíamos que ahí había un estrechamiento y tal, es donde enviamos a las observadoras a observar ese tipo de posibles conflictos, ¿no? Voy a buscar otro tipo de datos, y ya los últimos, ¿no? Datos transaccionales. Ya esto es lo último. Lo último. Este, por ejemplo, es el Mastercard Sport Economy Index. Básicamente calcula el impacto económico del deporte en función de la verdad, que es lo que gastamos de verdad con las tarjetas. Tan sencillo como eso. ¿Cuánto nos gastamos? Ya no pregunto, ya miro cuántos habéis gastado. Uno de los principales agentes vendedores de datos de España es el BBVA. Claro. Probablemente es posible, porque os puede pasar, es posible que si sois de un municipio grande, es posible que vuestra área de informática compre los datos a BBVA o a Mastercard. Esto me pasó también en Bilbao, que sabían que en Gran Vía, compra de zapatos, el Corte Inglés. Lo tienen controlado y sobre todo para el área de comercio se suele utilizar mucho este tipo de datos transaccionales. ¿Esto cómo lo utilizan para el deporte? Pues, por ejemplo, para hacer el cálculo de un evento deportivo. Este caso es la final de la Copa de la Champions en ¿dónde era? En Múnich, el que ganó 5-0 el Paris Saint-Germain, y lo que calcularon fue a partir de los datos de transacciones, cuánto ha subido, cuánto más se ha gastado directamente de la tarjeta. No andas ahí preguntando, sabes en qué se ha gastado, sabes perfectamente en qué se ha gastado. Esto es lo que estamos, y por eso lo traía, porque como me siento un poco responsable, Ferran, porque nos ayudó a hacer la primera calculadora. Esto es lo que estamos intentando hacer con esto. Hemos sacado una plataforma, digamos el Sport Consultant, que es una plataforma de inteligencia artificial. La primera herramienta que estamos desarrollando es precisamente de cálculo de impacto. Lo que hace es, ahora tira de momento de ese dato de muestreo, pero esto va a ser una tendencia, que del muestreo vayamos a pasar al dato transaccional. Hay que ver los precios, suponemos que bajarán, pero claro, tenemos que ver cómo vamos transaccionando y cómo vamos pasando de ese dato de muestreo, que yo creo que además va a ser una tendencia. Y cuanto más, baje el precio del dato, pues más sencillo será para aplicar en diferentes cálculos, ¿no? ¿Todo esto para qué vale? Claro, del dato a la acción. Vale, me quedo con datos, parálisis por análisis, ¿no? Ojo, datos, mira, en tu estudio mogollón, sale un montón de datos. Claro, una parte es esta generación, os traía dos noticias, dos casos, digamos, esto, que es el análisis, generación de conocimiento deportivo. Cojo, analizo, como en este caso, que es de la Universidad de Washington, creo que es, ¿no? Por ahí abajo. Que habían desarrollado un algoritmo de inteligencia artificial. Esto es pre-IA generativa. Yo creo que esta noticia es del 17 o del 18 y habían desarrollado un algoritmo de IA que predecía los niveles de obesidad de la población en función de los servicios públicos, de los parques, de las áreas deportivas que había en la ciudad. A partir de los datos, ellos se sentían capaces de predecir qué nivel de obesidad hay.
Claro, el siguiente paso es este. Esto es de la Universidad de Delft. Ah, no sale el sonido. Me había estado preocupando de bajar sonido. No pasa nada, total, para lo que dicen. No, lo podéis leer. No, lo podéis leer. Ah, sí, vale. Bueno, básicamente lo que hace es una aplicación basada en inteligencia artificial que analiza los diferentes espacios, en este caso se centra en parques, pero puede ser cualquier tipo de equipamiento público, y la propia aplicación te propone dónde ubicarla, el tamaño. Eso que habían hecho los otros en cuanto al análisis, estos ya te hacen a nivel propositivo. Location Intelligence, inteligencia de localización. Bueno, luego nos lo creemos, ¿eh? O sea, está guay, es súper sofisticado, pero bueno, yo cuando hablo, no sé, a mí me resulta complicadete. Pero bueno, son datos, ¿no? Digamos, datos o usos de datos. Fijáis, yo creo que ahora lo comenta, analizan precisamente los 4 tipos de datos que dicen, ¿no? Desde datos transaccionales, por ejemplo, pueden calcular el impacto económico de un parque, si vivir en un parque genera más ventas en el comercio, incluso eso, los movimientos o barreras de acceso a los diferentes equipamientos. In order to tackle these challenges in a more systematic way and to develop more customized metrics and design interventions, we need to grasp how people behave and experience their city or neighborhood. A design approach to urban health and well-being. Dos perspectivas. Una complicada. Una es, digamos, esa lente colectiva. Esto es un trabajo, lo he leído recientemente, una investigación pero el enfoque me parecía muy bueno, ¿no? Que es el aplicar esa doble lente. Por un lado, la lente colectiva, que es lo que hemos hecho hasta ahora, que es analizar pues, esos mapas de calor, por dónde se mueve la gente, qué horas, etcétera. Todo eso nos da una serie de parámetros para identificar digamos, áreas de más o menos actividad. Si, por ejemplo, además juntamos eso con los datos que decíamos al principio, de datos estáticos en una zona que hay altos niveles de sedentarismo, bueno, pues podemos hacer una planificación ya, ¿no? Claro, la interesante va a ser ya cuando pasamos a esa otra lente individual, que es decir, cuando yo sepa cada persona por qué, cuándo, ya podamos hacer el análisis. Y estamos hablando de Big Data, ¿eh? Anonimizado, por favor. Cuando hablo, anonimizado. O sea, tenemos que ver, por ejemplo, todos los datos que os he sacado antes de las diferentes aplicaciones, nos los dan, en vez de por personas, nos los dan por tramos. O sea, están totalmente anonimizados. Te dicen, en este tramo, en esta hora, hay tantas personas corriendo. O sea, la unidad es tramo, no es la unidad persona. Así es como anonimizan en ese caso. Cuando hagamos este tipo de análisis, si os toca o si alguna vez bueno, os animáis a hacerlo, por favor, anonimizar de alguna manera, ¿no? Pero esa otra lente individual, que además antes hablaba con Juan de, ¿no? de ahora todos los proyectos estos que hay, de promoción de la actividad física, de derivación, yo creo que este va a ser el siguiente gran paso, ¿no? Porque al final son problemas muy concretos, muy individualizados. Como nos decía el responsable que lleva el área de movement, de promoción de la actividad física, decía, joder, es que claro, promover la actividad física en mí, que vivo en un barrio pijo de Donosti, pues es que es muy fácil, porque encima soy funcionario y tengo todas las tardes libres. Claro, promoverlo en una madre soltera, 2 hijos que trabaja de cajera en el Eroski, hostia, ya no es tan fácil. Entonces, claro, para pasar a políticas, digamos, decíamos, de acupuntura o políticas ya muy puntuales, tenemos que bajar a ese nivel, ¿no? A ese nivel de lentes individuales, pues segmentar muy bien, etcétera, ¿no? Combinar ese análisis. Bueno, os traía otra cosa, yo creo que, de hecho, por aquí, bueno, no porque os lo comento, ¿no? Que es la idea del open data, de los datos abiertos. Claro, ¿qué pasa con todo esto? O sea, claro, yo creo que ahora, además,
ahora es cuando más lo puede estar visualizando la gente, ¿no? Datos abiertos. Hay plataformas, vemos, he estado mirando antes de venir, cuando estaba preparando esto, he mirado a ver qué plataformas o qué datasets de datos abiertos hay en Barcelona, ya sea la Diputación o ya sea el Ayuntamiento, viendo qué datasets hay. Como en todos lados hay lo básico, o sea, hay la base de datos de las instalaciones, con suerte alguna tiene la base de datos de actividades y bueno, pues eso, más o menos. Claro, aquí, bueno, os comento un proyecto, supongo que muchos lo conoceréis, OpenActive. OpenActive es un proyecto de datos abiertos de Sport England y es una estrategia para abrir datasets, compartir datos por todos los agentes del sistema, precisamente para promocionar la actividad física. Aquí hay acercamientos. Aquí hay uno, por ejemplo, el del INEF, hasta recientemente. Yo creo que este proyecto ya está cerrado. Era un proyecto europeo, ¿no?, de Open Data for Sport Governance. Ahora estamos con otro en este grupo. Bueno, además, Leonor, tú también estás, ¿no?, en el Data Active, que lo está impulsando sobre todo la Universidad de Sevilla, que también un poco con esta idea de los datos abiertos, qué capacidad o cómo nos pueden ayudar a mejorar. Y luego hay otro que conozco de cerca, que es Kiroldata, de la Diputación de Guipúzcoa, y una idea importante. Si os animáis o si pensáis, yo creo que es una línea importante a trabajar, toda la parte de los datos abiertos, pero la experiencia, el verlo, viendo OpenActive, si nos fijamos, la mayor inversión, la inversión más potente es en convencer a la gente de que comparta datos. Hay una inversión potente de infraestructuras, hay una inversión potente de software, pero la inversión potente es que comparta datos. El caso, por ejemplo, de Guipúzcoa, lo hablaba el otro día con Iñaki, que es el jefe de servicio de Guipúzcoa, de Deportes de Guipúzcoa, que me decía, le pregunté, bueno, ¿cuántos municipios hay? Porque, claro, tienen todos los datos de federado, tienen todos los datos de los clubes, eso es fácil. Joder, les das la pasta como para no darte los datos. El problema es cómo convences a los ayuntamientos para que te den los datos. De 88 municipios que hay en Guipúzcoa, 4 estaban dando los datos. Y luego te pones a pensar y dices, ostras, que tú imagínate, ya me voy a Guipúzcoa, en Barcelona tenéis muchos más, tú imagínate que tenemos los datos de usos, abonos, actividades, por horas, por todo, de toda la provincia de Guipúzcoa, de todo el territorio de Guipúzcoa. La capacidad de inferencia que tenemos y de diseñar políticas adecuadas a partir de eso. Eso que lo hace cualquier operador, porque cualquier operador potente de fitness lo hace, o lo va a hacer, o lo está haciendo, o está viendo cómo hacerlo. En lo público, pues ya podemos espabilar. Bueno, ideas finales. Así, les voy soltando una idea. Importancia del mapa digital. Como os decía antes, por ejemplo, el caso de Bilbao, a mí me ha gustado mucho. Estos se hicieron en el anterior plan, un ecosistema digital ideal, hacia dónde quiero ir, y marcar un roadmap, marcar una hoja de ruta. Hacerlo también con la IA, que si no esto va a ser eso, va a ir cayendo y yo utilizo Gemini, la otra utiliza Notebook y el otro utiliza no sé qué. Roadmap digital, importante, un mapa. Interoperabilidad. En todas esas plataformas interesantes hay datos mezclados, datos de salud, datos de urbanismo, claro, y se tienen que entender. Se tienen que entender. Entonces, de ahí pasaremos un poco a esa planificación ya más quirúrgica, ¿no? Gobernanza, no me extiendo mucho. Yo lo he visto en Guipúzcoa joder, es que mira, Iñaki, no sé, se había cabreado un técnico municipal, se había cabreado con Iñaki y con el de la Diputación y dice, a tomar por culo, ya no le mando los datos. Y dice, pero hombre, tío, ¿no? Es como, no, joder, o sea, ¿qué tiene que ver, ¿no? Una cosa con la otra, pues eso. O sea, a veces la gobernanza ¿no? Son cosas así. Apertura de datos como motor de innovación y transparencia, la capacidad de generar. Esto, por ejemplo, es un caso que hemos hecho en Guipúzcoa, que es, bueno, hicimos un proceso, para que además no nos olvidemos, para que no nos olvidemos que muchas veces podemos necesitar datos, podemos necesitar tecnología, pero no nos olvidemos de las personas. Esto es bueno, hicimos un proceso participativo de codiseño con agentes tecnológicos y deportivos de Guipúzcoa, y esto fue un prototipado, una actividad con niñas, niños de 12 a 16 años, pues no todos son datos, o sí, de ahí sacamos datos interesantes,
de ellas y de ellos, ¿no? Que lo que hicieron hicieron varios prototipos de actividades deportivas basadas en tecnología. En este caso eso era una pared sensible, una pared sensorizada, perdón. Una idea que ni siquiera es mía, para terminar, pero me parece súper potente, que es Jenny Roca. Esto es hacia dónde vamos. Esto es hacia dónde vamos. Y si nos fijamos, servicios proactivos, masivamente personalizados, basados en datos en tiempo real. Tenemos que adelantarnos a que haya esa demanda. Masivamente personalizado, esto es lo que hace Netflix, lo que hace Amazon, a cada uno lo suyo, saben perfectamente. Ahora la tecnología nos permite personalizar por millones y basados en datos en tiempo real. Y me vale para el deporte, me vale para la cultura, para los libros y para la comida. Me vale para todo el mundo. O sea, esta es una tendencia. Pero, y esto me lo decía, como me dijeron, oye, y esta idea, también no nos olvidemos de que puede haber un efecto vinilo. Que es que hay mucha gente que está hasta las narices de datos, está hasta las narices de tecnología y que a esos también tenemos que responder. Dos preguntas muy básicas. Lo primero, ¿la tecnología es neutra? Cuidado de lo que hacemos con la tecnología. Este es un caso que me gusta mucho, que es una tecnología muy básica, que es el botón para poner en verde el semáforo. Imaginaros lo diferente que sería si en vez de ponérsela al peatón, se lo hubiésemos puesto a los conductores. La misma tecnología. El gran cambio de paradigma. La misma tecnología. Cuidado con lo que nos meten. Y por último, una pregunta, ¿no? ¿Big Data o Big Brother? Cuidado con los datos, porque bueno, vamos a tener mucho ojo dónde nos metemos, qué datos conseguimos, con qué datos trabajamos, etc. Y hasta aquí, pues muchas gracias. Y preguntas. Doncs moltes gràcies, Juanma. Obrim torn de preguntes. Si hi ha algú que vulgui fer alguna pregunta al Juanma de tot el que ens ha estat explicant. Sí, allà tenim una pregunta. Ara t'aproparan el micro. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer de todo, gracias. Me ha surgido una duda con todo esto que comentabas, y es que el otro día en una encuesta de salud y tal, la población está envejeciendo. Sí, entonces, todo lo que son las nuevas tecnologías, hablo también un poco porque nos pasa, ¿eh? Tenemos mucha gente mayor que con pequeñas cositas les cuestan, entonces, bueno, no sé bien si, o sea, era como un poco, no te sé decir mucho la pregunta, pero sí que me resurgía el hecho de decir, ostras, ¿cómo lo podemos hacer eso? Para adaptarnos a todo, o sea, a las nuevas tecnologías y un poco a la gente que envejece y que tenemos cada día más. Gracias. Bueno, gracias por la pregunta. Sí. O sea, ese es un hándicap cada vez. Hombre, a ver, tecnologías usan y móvil llevan. Y a veces dan más datos de los que debería. Bueno, en general damos más datos de los que deberíamos, ¿no? Yo, al final, lo que os decía, cuidado también con tecnologizar mucho y pensar que ya está. O sea, bueno, va a quedar muy mal porque os habéis estado haciendo con realidad virtual, ¿no? No voy a decir ahora, no vamos a hacer... O sea, tenemos que buscar ese equilibrio, está claro. Y era un poco lo que intentaba decir, ¿no? Con ese efecto vinilo de cuidado, no nos pasemos de frenada. Va a haber una reacción. Yo no sé, las personas mayores... Pues, es que no sé, es que ¿sabes qué pasa? Que encima el grupo de personas mayores es súper complicado, porque es súper heterogéneo. A mí, como me pasaba, yo creo que el que mejor me lo verbalizó fue una persona que vino al grupo de trabajo de deporte para personas mayores del Plan Estratégico de Ermua, que me lo dijo muy gráficamente. Me dice, oye, que jubilados, algunos somos heavies. Y decías, hostia, es que es verdad. Claro, tienes un jubilado o una jubilada de 65 años que me pega una paliza corriendo la media maratón, y tienes otros que... Claro, y el problema es que... Pero el problema es nuestro, que hacemos grupo 65 plus. O y en algunos sitios 55, que ese ya sí que me escuece. Ese ya me escuece. Entonces,
no sé, no nos va a dar la solución, la tecnología. Nos va a ayudar, pero nos puede ayudar a entenderlo, pero a generar retos. Ostras, mi ex suegro, joder, cuando le regalaron el cuentapasos, vamos, el reloj para contar los pasos, con el podómetro, no se perdía un día. O sea, ni un día bajaba de 15.000. O sea, aunque voy, que a veces también una tecnología sencilla, no lo sé. Bueno. Gràcies. No sé si hi ha més preguntes. No? Te'n faré jo una, si m'entens en català, si no te la tradueixo. Com imagines l'esport d'aquí uns anys, tenint en compte totes aquestes dades que movem i si es gestionen de manera estratègica? És a dir, què en podem acabar traient de l'esport d'aquí uns anys gestionant totes aquestes dades? No me lo imagino. No, porque como decía al principio, creo que es más importante el cambio tecnosocial. O sea, ¿cómo vamos a cambiar esto? Es lo que están diciendo ahora de la IA, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Vamos a dejar de trabajar? Si no hemos dejado de trabajar ya, si no estamos ya con jornadas de 6 horas o de 4, entonces con el deporte va a pasar lo mismo. O sea, que puede ser o sea, creo que se va a poder planificar mucho mejor y lo haremos mejor porque para eso estamos aquí, ¿no? O sea, y vamos a ir más hacia ese tipo de planificación que decía ahí, le llamaba planificación quirúrgica, para una cosa como mucho más personalizada, vamos a poder ir y yo tengo esperanzas de que podamos ir hacia allí. Y poco más. Lo que pasa es que ya digo, me resumo otra vez a lo mismo, a la parte esa de tecnosocial y a lo mismo que con los datos. El 70% de la importancia la tienen las personas, más que el algoritmo, más que el servidor. Entonces, creo que tiene más componente social que técnico. Doncs molt bé, moltes gràcies. Un fort aplaudiment al Juanma Murua. Moltes gràcies.